De hecho, pastor, mira, y esto bien tú lo especificas aquí en tu libro, ¿no? Aquí la profecía de las 70 semanas, lo tengo acá en Kindle. Voy a leer un extracto que me pareció sumamente importante. Dice: la razón del juicio yace en Oseas 9:1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado ¿Quién apartándote. sería el anticristo? Manifestado hoy día. Mi hermano Arnold, gracias por ese super chat, mi hermanazo. Buena pregunta. Pastor, si quieres responder esa pregunta. Sí, mi interpretación de las escrituras, a quien corresponde dentro de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, el inicuo, y conforme específicamente al libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 17, es Nerón. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos leyendo el libro de Apocalipsis, esa figura está presente. ¿Cómo sabemos que está presente? Porque Daniel establecía en el capítulo 7, no estamos en Daniel 9, Daniel 7. Por eso le dije que cuando hacemos interpretación tenemos que conocer las escrituras. En Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión donde ve 4 imperios, algunos llaman 5, que básicamente es una visión paralela a la visión que él ha tenido la oportunidad de darle sabiduría a Nabucodonosor en el capítulo 2, la de la imagen del capítulo 2. En esa visión se dice que el Hijo del Hombre vendría en los días del cuarto imperio. Y ese imperio está catalogado por una bestia, que es la bestia que aparece en el libro de Apocalipsis. Pero esa bestia no solamente representa un imperio, representa un dignatario y la cabeza de ese imperio. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, Jesús a través de Juan le dice a las iglesias en Asia Menor, con sabiduría, Apocalipsis 13, al final le dice, con sabiduría, ustedes pueden saber quién es la bestia, pues tiene número de hombre y su número es 666, porque son 3 letras griegas y el valor numérico equivaldría entonces a los 666. O sea, que ellos en el siglo I podían saber quién era el líder que iba a llevar a cabo el asalto o ese juicio sería usado por Dios. Y el que corresponde es Nerón. ¿Por qué? Porque luego en el capítulo 17 de Apocalipsis se está hablando del momento en que los césares habían comenzado y allí se establece en el capítulo 17, estoy llegando aquí a mi Biblia, específicamente en el versículo 10, dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ese uno es Nerón, el ¿Qué le puedo sexto. decir a alguien que César cree en el es milenio que reinaría Nerón. Jesús? Y de hecho, le voy a decir, en la enciclopedia judaica, como parte de la investigación, yo encontré algo que me llamó la atención y es que la propia enciclopedia judaica reconoce que la figura que en el siglo I fue reconocida como la bestia fue Nerón. Le voy a decir más y mire lo que me voy a atrever a decir. Y lo hago en una especie no de arrogancia, sino de un reto. Mire lo que me voy a atrever a decir. Muéstreme una evidencia, una, de que hubo una gran persecución contra la iglesia bajo el imperio de Domiciano. Porque esa evidencia no existe. De hecho, Justo González tuvo que reconocerlo en su comentario Apocalipsis, mientras en su historia de la iglesia, que era en 2 tomos, ahora este un tomo, él coloca el libro de Apocalipsis en el año 90, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis reconoce que los estudios y la evidencia ahora que se ha hecho, porque eso no era un tema que se estudiaba, la gente repite como estaciones repetidoras, como papagayo, muestra que no hubo ninguna gran persecución contra la iglesia bajo el emperador Domiciano. Y eso es sumamente importante porque si esa gran persecución que aborda el libro de Apocalipsis no ocurrió bajo el imperio Domiciano, no se puede colocar la fecha del libro en el año 90. Así que la única fecha que queda que tiene Antes del año evidencia. 70. Pues claro, es que es sencillo. Yo lo he dicho, todavía nadie me la ha presentado. Estoy en público. Yo me retracto si alguien me la presenta. Créanme que yo he rebuscado y he escalado. Yo sé lo que sucedió y no les voy a decir lo que sucedió. Y se usó y se interpretó
para decir que hubo una gran persecución. No hubo ninguna. Mire lo que estoy diciendo. Estoy poniendo en juicio lo que yo creo y lo que, si la gente cree que yo he estudiado algo, lo que yo he estudiado. No existe, yo no le he visto al momento ninguna evidencia de una gran persecución bajo el emperador Domiciano. Lo que usted va a encontrar son libros que repiten que hubo una gran persecución, pero no pueden mostrar la base, el dato, el momento, qué historiador, en qué libro se recoge tal persecución. ¿Por qué no pasó esa gran persecución bajo el emperador Domiciano? Interesantísimo, doctor. Mira, tengo dos preguntas acá, que esta me parece interesante y tengo tres preguntas, mejor dicho, que van más o menos en este orden. La primera es esa que está diciendo el hermano Luis Emiro Ramos González, que dice, pero no se dice que en los manuscritos más antiguos el número es 616 y no 66. Yo tengo entendido algo, pastor, y es lo siguiente, ¿no? Que el número que se menciona ahí es... vamos a decirlo así, es una regla literaria que utiliza el apóstol Juan, que se le conoce en el judaísmo como la gematría, ¿no? Es al menos lo que yo tengo entendido. Cuando se lleva el nombre de Nerón César al hebreo, cada letra en el hebreo tiene también un valor numérico, como en el griego, ¿no? Y este nombre, cuando se suman todas las letras, da 666. Pero cuando se traduce el nombre, como si se fuera a colocar en inglés, que en inglés se omite la última N, a ver, ¿qué dicen por acá? Se sentó Nerón en el templo haciéndose pasar Dios. Justamente eso es lo que va para allá la pregunta. Se lo voy a contestar. Va para allá la pregunta porque la otra pregunta que están haciendo acá la está haciendo el hermano Esteban. Dice, ¿cómo puede ser Nerón el anticristo si fue Tito el que destruyó el templo? Creo que me parece que es una buena pregunta que están haciendo acá los hermanos. Nerón es el emperador que da paso a la destrucción de todo el templo. Y de hecho, en todo caso, Tito es simple y sencillamente el general que finaliza la guerra, porque en el momento Tito no es la cabeza del imperio, en todo caso sería Vespasiano. Nerón no se tenía que sentar en el templo, como tampoco el anticristo que ustedes tienen en un futuro se va a poder sentar, y les voy a decir por qué. Porque el templo no tiene asiento. Yo quiero que ustedes me digan en qué asiento se va a sentar el anticristo, porque el templo no es un palacio donde hay un trono para que alguien se siente a reclamar autoridad o a recibir dignatarios. Lo que simple y sencillamente se está diciendo en 2 Tesalonicenses, que se está recogiendo lo que sucedió bajo el imperio griego, es que esa figura va a reclamar autoridad, no va a tener en cuenta al Dios de los hebreos, porque él entiende que está por encima de Dios, porque él mismo se cree puesto por Dios. Pero claro, en todo caso, su Dios como romano principal sería Júpiter. Es una cuestión no de sentarse literalmente, perdónenme que se los tenga que decir, porque no había asiento, hermanos. Algunos de ustedes piensan que, yo me doy cuenta, hermano, es que son tantos los disparates. La gente se ubica en su contexto y cuando habla del templo, piensa en el templo al que ellos van. Un templo donde la gente entra, donde hay sillas, donde hay música. Hermano, eso no era el templo en el Antiguo Testamento. Nadie entraba al templo. Lo más que usted podía era acercarse a los atrios. Las mujeres al atrio de las mujeres, los gentiles al atrio de los gentiles, y así sucesivamente. Nadie entraba. De hecho, Isaías, cuando Dios llama a Isaías, lo llama en el momento en el que el rey Usías ha muerto. ¿Y saben qué le había pasado al rey Usías? Que como rey creyó que podía entrar en el templo a ofrecer incienso y salió leproso, porque nadie podía entrar al templo. Así que yo no sé cuál es la silla que ustedes creen que se va a sentar el anticristo. Si les respondo con toda claridad, ni Nerón se sentó, ni se tiene que sentar, ni el futuro anticristo de ustedes va a tener silla para sentarse. Hermano, perdón que me ría aquí. Lo que pasa es que varios hermanos están, obviamente, comenzaron a juguetear. Y por lo menos el hermano Asad dice, va con un catre desmontable. Otros hermanos están diciendo, llevan un banquito, etcétera, etcétera. Pero entonces, no sé si pudiera dejar un poquito más claro ahí el asunto, doctor. Entonces, ¿qué quiere decir?
la profecía del apóstol Pablo cuando dice que se sentará en el templo haciéndose Lo pasar como acabo de Dios. explicar, le voy a dar Ok. un poco más detalle. Fíjate que dije que esa parte, si miran Segunda Tesalonicenses capítulo 2, luego podíamos, si quiere, algún estudio sobre ello. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 usa parte de la abominación desoladora que acontece no en los días del Cuarto Imperio. En el libro de Daniel hay dos abominaciones de desolación. Hay una abominación de desolación que ocurre bajo el Imperio griego, que es aquella que da paso a Primera y Segunda Macabeos, que es la rebelión o el ascenso de la casa de los ammoneos. Judas mata a Teo y se levantan a pelear. Esa es la porción que está usando Pablo en Tesalonicenses para decir que el rey, el dirigente de esa nación, actuaría como actuó Antíoco Epífanes IV. Por eso es que Antíoco Epífanes IV es considerado como un prototipo del anticristo. Pero observe que allí no hay destrucción del templo. Allí se deshonró el templo al llevarse a cabo sacrificios que Dios no había mandado hacer. Y con animales que eran impuros. Pero allí no hubo destrucción del templo. Y lo que está diciendo es que según llegado el momento del juicio, al rey Antíoco Epífanes no le importó el rey de los judíos porque para él estaba por encima de los propios judíos si ellos mismos estaban subyugados a él. Como en el Antiguo Testamento, cuando un imperio conquistaba a otro, se entendía, las naciones lo entendían como que su Dios era más poderoso. Entonces, ¿cómo una nación que está esclavizada, que está sujeta, le va a venir a decir al rey que entiende que ha sido puesto por sus dioses, por los dioses que honran su pueblo, que obviamente en su contexto son superiores según su creencia? No estamos diciendo que es así, porque ellos son el imperio que está dominando. ¿Cómo es posible que ese rey se termine postrando o sometiendo a una nación que está sometida? Y ese rey se va a levantar por encima del templo. Eso es lo que está afirmando. Lo mismo que aconteció en el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Interesantísimo, doctor. Mira, sabes que te quería comentar lo siguiente, es una pregunta por acá. Déjame ver si de repente la puedo ubicar aquí para colocarla en pantalla, a ver si de repente me aparece. Esperemos que sí, a ver. Esperemos que sí, a ver, a ver. No, no me aparece todavía. Que es una pregunta que hace el hermano Luis Gonzaga, que dice, ¿qué le puedo decir a alguien que cree en el milenio, que reinaría Jesús? Es la pregunta que hace un hermano ahí, el hermano Luis Gonzaga, que envió un superchat ahí. Gracias, mi hermano Luis Gonzaga, por ese apoyo, mi hermano. Mire, Adelante, doctor. cada uno de estos temas se deben discutir de manera con más tiempo. Voy a contestar breve, pero lo que estoy diciendo es que a modo de ser responsable y poder presentar argumentación sólida y pasaje, se requiere tiempo para estas preguntas. Yo, con toda honestidad, no me siento mal en la entrevista, estoy sumamente cómodo, pero no me gusta cuando tengo que responder en un minuto algo que a mí me tomó muchísimo tiempo y que conlleve el análisis de un sinnúmero de pasajes y libros de la Escritura. Porque si no, estamos en la era que yo mismo critiqué, en la era donde cualquiera coge un versículo que parece que el pasaje dice lo que dice, como ese segundo Tesalonicense, y cree que ya refutó lo que acabamos de decir, porque bueno, pues usted dice que es Nerón, pero Nerón no se sentó, ¿ves? Porque él usa ese pasaje y él cree que ese pasaje es contundente. Mira el gran pasaje que te tengo para destruir tu posición. Y lo que la persona está diciendo es posiblemente la ignorancia que escuchó de otros, con todo respeto, porque ni le consta, no es ni su propia interpretación. Cuando hablamos del periodo milenial, del periodo de Cristo, una de las críticas que se hace específicamente a la posición amilenial, que es la que en mi caso yo sostengo con relación al milenio, es que es imposible que estemos viviendo en el periodo del reino o del milenio, ya básicamente. ¿Por qué? Porque bueno, hay mal, hay muerte. Ellos ven el periodo del milenio o del reino como una especie de utopía que básicamente tiene el postmilenialista, solo que el postmilenialista entiende que llegando ya el momento de la segunda venida de Jesucristo va a haber un increciendo, va a haber un aumento de los cristianos, reyes y naciones viniendo a Cristo. El anticristo se sentó en el templo, un gigante hombre con la mano en la frente, para entregarle el reino a Cristo, y los
premilenialistas, dispensacionalistas entienden que, bueno, pues después de la segunda venida se establece o se inaugura los 1000 años donde Cristo está reinando en el templo y va a haber ser todo un periodo maravilloso. ¿Por qué? Porque Cristo está, ya todo ha cambiado. Les pregunto, ¿ustedes han leído Mateo, solo Mateo capítulo 13? Y ustedes dirán, pastor, ¿por qué usted saca Mateo capítulo 13? Porque Mateo capítulo 13 es el capítulo más importante para entender el reino. ¿Por qué? Porque están las 7 parábolas del reino. Y hay 7 parábolas. Y de esas 7 parábolas que inician con la parábola del sembrador y terminan con la parábola de la red, Mateo capítulo 13, porque yo les doy libro, capítulo y versículo. Si de algo yo espero poder ser conocido es por alguien que cita la escritura. Usted podría no estar de acuerdo conmigo, pero yo le voy a citar la escritura. ¿Dónde está? No que yo creo, que a mí me parece. Ahí, tanto en la parábola del trigo y la cizaña como en la parábola de la red, se desprende que dentro del periodo del reino hay mal. De hecho, en la propia parábola del sembrador, ellos mismos le preguntan, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dice, no, dejad que crezcan ambos juntos. O sea, la propia escritura muestra que mientras el reino va a ir en crecimiento, el mal está presente en el mundo. Aún la última parábola, hermanos, lean su Biblia y dejen de estar leyendo tantos libritos. Porque si leyéramos nuestras Biblias, tendríamos preguntas clave. ¿Por qué? Porque saldrían de la Biblia. La parábola de la red dice que al final la red saca todos los peces y hay peces buenos y peces malos. Pero se lo voy a hacer todavía más contundente. Y escuchen bien. Si como los posmilenialistas aseguran, antes de la segunda venida de Jesucristo, las naciones se han convertido a Cristo, o como los premilenialistas dispensacionalistas establecen, vivimos casi en una utopía en el reino milenial, les pregunto, ¿cómo es posible que estando Cristo reinando en el templo y en esa utopía, Satanás salga a engañar a las naciones y las engañe y las indisponga contra la iglesia? Les pregunto, si esas naciones las está reinando Cristo, le pertenecen a Cristo, se han convertido a Cristo, ¿a qué naciones engaña el diablo en Gog y Magog? A mí me interesa que me respondan, ¿ves? Porque yo creo que nuestra fe tiene que ser una fe que use la razón, una fe que entienda el principio de la no contradicción. Yo no puedo afirmar que hay un periodo donde las naciones se han convertido, que los pueblos que viven están sujetos y van a adorar al templo porque Cristo reina, y luego terminar con un milenio donde hay un salpa afuera porque el diablo es suelto, engaña a las mismas naciones que sirven a Cristo, y las indispone contra la iglesia. Alguien tiene que poder responder. Entonces no corresponde. No corresponde. Pastor, hay una pregunta